¿Qué tal, chicos del aula de Callao? Entonces vamos a iniciar con el repaso del curso de Historia del Perú. Dentro de las 3 jornadas de trabajo en el curso de Historia del Perú habíamos desarrollado lo que vendría a ser con la Guerra del Pacífico, que dio inicio a partir del año 1879 hasta el año 1883. Dentro de las causas más importantes, justamente tenemos el primer factor, el cual vendría a ser el poder o posición de la materia prima llamada salitre, la cual se encontraba tanto en territorio peruano, boliviano, que no solamente era ambición económica de los chilenos, sino de un gran imperio que también había influenciado dentro de su economía en Sudamérica. Este es justamente el imperio inglés o británico. Otro de los factores determinantes que dio el estallido de la Guerra del Pacífico fue justamente la firma del pacto secreto entre bolivianos y chilenos. Al enterarse la escuadra chilena de este acuerdo o tratado secreto, declaró la guerra tanto a bolivianos como peruanos. Y como último factor o causa que dio el detonante para el desenlace de la guerra, vendría a ser justamente el cobro de los 10 centavos que aplicó los bolivianos en contra de los chilenos, ya que por varios años Chile había explotado el salitre de territorio boliviano, la zona de Antofagasta, pero los chilenos se negaron a pagar el cobro de los 10 centavos y después de un año, a partir del año 1879, le declara la guerra debido a que Bolivia tenía un as bajo la manga, el pacto secreto del cual ya habíamos comentado hace un breve momento. Y es así como se da inicio a la Guerra del Pacífico, esta guerra que se extendió prácticamente 4 años. La guerra presenta 2 procesos, la campaña marítima y la campaña terrestre. Dentro de la campaña marítima, la cual se desarrolló en el año 1879, se produjeron 2 grandes combates, el combate de Iquique y el combate de Angamos, donde se va a inmolar como héroe nacional el almirante Miguel Grau Seminario. En el combate de Iquique, la victoria fue absoluta para la escuadra peruana, tanto así que murió el héroe chileno Arturo Prat, del cual el almirante Miguel Grau le enviaría sus condolencias a la viuda. Y algo muy destacado también es que cuando perdieron los chilenos en este combate, el almirante Miguel Grau se apiadó de aquellos náufragos que estaban prácticamente en medio del mar después de la caída de la embarcación y ordenó que los salvaran. De ahí es que se debe su sobrenombre, el almirante Grau, el caballero de los mares. Ahora, en el combate de Angamos prácticamente fue todo lo contrario. Miguel Grau fue rodeado por 6 embarcaciones o escuadras chilenas, las cuales dieron el fin al héroe nacional y a toda su tripulación. Y así pasamos a lo que vendría a ser el proceso de las campañas terrestres. Dentro de las campañas terrestres tenemos 4 momentos. La campaña de Tarapacá, donde participaría el mariscal Andrés Avelino Cáceres y obtendría una gran victoria en contra de la escuadra chilena. Después sigue la campaña del sur, o también llamada la campaña de Tacna y Arica. Es justamente en este proceso donde nuestra escuadra fue derrotada significativamente. Aparte, como dato importante, para este tiempo el presidente de nuestro país era Nicolás de Piérola, el cual le dio la espalda tanto a los generales Bolognesi como Alfonso Ugarte, lo cual se convirtió en un factor determinante para la derrota y la posterior muerte de estos grandes héroes. El tercer proceso, llamado la campaña de la Sierra Central, participaron grandes héroes como es el caso de Andrés Avelino Cáceres, nuevamente en escena, obteniendo una gran victoria en contra de la escuadra chilena. A su vez también participaría otro héroe nacional, el cual sería llamado el general Leoncio Prado. El resultado con este personaje sería todo lo contrario, ya que perdería ante la escuadra chilena y posteriormente
fusilado. Y por último tenemos la campaña de Lima, en la cual se van a producir dos batallas, la tal llamada batalla de Miraflores y la batalla de Chorrillos. Es cuando los chilenos prácticamente empezaron a ocupar la capital de nuestro país, saquearon, secuestraron y violentaron en contra de la población peruana y sobre todo generaron grandes daños a nuestro patrimonio cultural. Después, el proceso de la guerra culminaría en el año 1883 tras la firma del Tratado de Ancón, el cual sería como representante o mediador de la escuadra peruana el general Miguel Iglesias, que dio así el fin de la guerra y aceptando la derrota en contra de los chilenos que estaban siendo apoyados por fuerzas militares inglesas. A pesar del actuar de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres fue uno de sus grandes opositores, el cual no estuvo de acuerdo tras la firma de este tratado, en el cual se le dio grandes beneficios a los chilenos, tanto económicos, tanto territoriales, como es en el caso de Tacna y Arica, cuando Arica se quedó definitivamente y Tacna recién regresaría en el año 1921. A partir de este hecho crucial para nuestro país, quedaría en ruinas la situación económica, política y sobre todo social, lo cual dio paso al cuarto periodo que vendría a ser la reconstrucción nacional, según la cronología establecida por el historiador Jorge Basadre. La reconstrucción nacional está dividida en dos periodos, uno llamado el segundo militarismo y otro llamado la época civil de Nicolás de Piérola. Dentro del segundo militarismo se va a producir el gobierno de los caudillos o militares. ¿Qué significa caudillo o a qué se le llama caudillo? Vendría a ser aquel héroe de guerra que participó en el proceso de la Guerra del Pacífico o también llamada Guerra contra Chile. Y como imagen o héroe durante este proceso, ahora se va a enrumbar a participar dentro del poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a postular a ser presidente de la República en este periodo. Es el caso de los gobiernos de los generales Miguel Iglesias, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y por último el segundo gobierno de el general Andrés Avelino Cáceres. Entonces, iniciamos con el gobierno de Miguel Iglesias. El gobierno del general Miguel Iglesias se inició a partir del año 1883, tras la firma del Tratado de Ancón. Y justamente este documento fue el talón de Aquiles de este personaje, debido a que él fue el representante de la escuadra peruana quien aceptó la rendición en la guerra contra Chile, lo cual marcaría una imagen poco ética de su carrera profesional, lo cual fue cuestionado sobre todo por su gran opositor, el general Andrés Avelino Cáceres, quien aspiraba a continuar en la guerra contra Chile porque había pocas posibilidades de ganarla. Entonces, estos dos personajes se van a enfrascar en ciertas acusaciones y difamaciones de alto calibre. Dentro del gobierno de Miguel Iglesias, lo poco que se puede destacar vendría a ser la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, la cual fue encargada nada más y nada menos que al personaje intelectual literario Ricardo Palma. También se abrieron en este caso las universidades de San Marcos y Huamanga en la región de Ayacucho. También intentó sin éxito sanear la moneda nacional constituida en aquellos tiempos con el nombre de Inca. Y a su vez, con el fin de mejorar la economía después del fracaso de la guerra, intentó establecer un nuevo impuesto, denominado contribución personal, que debía aplicarse de manera obligatoria a todos los ciudadanos. Eso generó confusión y mucho alarde, sobre todo en el sector o el pueblo de la región andina. Es por ello que
en Ancash se va a levantar una comunidad campesina liderada por el histórico e indígena Pedro Pablo de Atusparia, el cual terminó siendo sofocada por las fuerzas del gobierno de Miguel Iglesias. Entonces, las medidas que tomó Miguel Iglesias de forma desesperada para solucionar la coyuntura y la problemática vivida después de la Guerra del Pacífico no fueron las óptimas, debido a que generó más desprestigio y sobre todo cierto resentimiento y odio hacia su persona, sobre todo de las personas o de la población más excluida, que eran las que vivían en la sierra y sobre todo en la Amazonía de nuestro país. Y es así como pasamos al gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ojo, es el primer periodo, que se inició en el año 1886, tras el fracaso del gobierno de Miguel Iglesias. A decir verdad, Cáceres fue uno de los artífices para que Miguel Iglesias renuncie al poder debido a las medidas desesperadas y sobre todo no efectivas dentro de su gobierno. Cáceres llegó al poder en el año 86 y se extendió hasta el año 1890. El gobierno de Cáceres intentó solucionar tres problemas principales: la falta de recursos del Estado, el saneamiento de la moneda, que en su momento también lo hizo Iglesias, y sobre todo el gravísimo problema de la deuda externa, el cual al final de su gobierno también se convertiría en su talón de Aquiles. Dentro de las medidas que aplicó el gobierno de Andrés Avelino Cáceres vendrían a ser: estableció una política de austeridad, redujo el personal del Estado así como sus remuneraciones, debido a la coyuntura que estaba viviendo nuestro país. También dispuso de la acuñación de una nueva moneda que reemplazaría a la moneda llamada el Inca, ¿correcto? La cual sería llamada la libra peruana, la cual tenía el mismo valor que la libra europea. A decir verdad, esas medidas no fueron tan bien aceptadas por la población en común, sobre todo por aquellas poblaciones que vivían alejadas de la capital. Pero el hecho circunstancial que marcó un antes y un después de su gobierno vendría a ser el famoso contrato Grace, el cual permitía a nuestro país prácticamente resolver nuestra deuda externa. ¿Qué quiere decir eso? Que la firma de este contrato, liderado por Andrés Avelino Cáceres, prácticamente consistía en quedar exonerados de cualquier tipo de deuda externa, siempre y cuando le entregásemos nuestros recursos a la famosa y prestigiosa familia Grace, familia de nacionalidad inglesa. Entonces, ¿qué recursos fueron los entregados? En primer lugar, nuestras maquinarias industriales. Para esos tiempos, nuestros ferrocarriles durante 66 años bajo el poder de los Grace. A su vez, también se entregaron grandes depósitos de guano y sobre todo grandes extensiones de yacimientos petrolíferos ubicados en la región norte de nuestro país. Esto generó un gran desencadenamiento de denuncias, sobre todo por parte de su fuerte opositor, que vendría a ser en aquellos tiempos Miguel Iglesias, aduciendo de que Andrés Avelino Cáceres con este documento le está regalando prácticamente el 100% de todos nuestros recursos potenciales al Imperio Británico, simplemente con la condición de que nuestro país ya no tuviese deuda externa con las grandes potencias mundiales. Ese fue gran parte su punto de quiebre en el gobierno y desprestigió toda la imagen intachable durante su proceso en la participación de la guerra contra Chile. Y es así que se da la renuncia de Cáceres, llamando a elecciones en el año 1890 para dar inicio al tercer gobierno militar, que vendría a ser el de Remigio Morales Bermúdez. Caso anecdótico: durante el proceso de las elecciones del año 1890, Remigio Morales Bermúdez participó con tres contendientes. Me refiero a Francisco Rosas del Partido Civil y a Nicolás de Piérola del Partido Demócrata. Sobre todo, Morales Bermúdez y Nicolás de Piérola eran los más poderosos candidatos a llevarse la banda presidencial en las elecciones del año 1890. ¿Qué sucedió? Nicolás de Piérola, en pleno proceso electivo, fue acusado de actos
infames durante su gobierno en el proceso de la guerra contra Chile. Fue investigado, acusado y posteriormente llevado a prisión en plenas elecciones del año 90. ¿Quién sería el único fuerte contendiente que quedaría? Morales Bermúdez. Y justamente los aliados de Morales Bermúdez habían pactado dicha acusación en contra de Piérola para sacarlo de la competencia. Y es así como Morales Bermúdez se lleva con la presidencia de la República a partir del año 90. Dentro de su gobierno, este personaje va a tener gran colaboración, sobre todo del Partido de la Unión Cívica, que estaba liderado por Mariano Nicolás Valcárcel, que a su vez también tenía un gran poder influyente dentro del Congreso para este periodo. Pero Nicolás de Piérola y sobre todo sus partidarios no iban a olvidar ese hecho suscitado en las elecciones del año 90. Es por ello que se van a convertir en sus fuertes opositores. No solamente Nicolás de Piérola se convirtió en enemigo de Bermúdez, sino también del aliado del presidente. ¿Y quién era ese aliado que trabajaba tras las espaldas de Bermúdez para hacer las jugadas más sucias y suspicaces? Sorprendentemente y lamentablemente cabe decir que fue Andrés Avelino Cáceres. Sí, así es. Andrés Avelino Cáceres, cuando renunció en el año 90 a las elecciones, confabuló con Bermúdez para llevarlo como ganador a la presidencia. Es por ello que Cáceres fue el mismo que acusaría a Nicolás de Piérola para llevarlo a prisión. Entonces, Piérola, al saber las intenciones de Bermúdez y de Cáceres, que eran aliados, prácticamente se convirtieron en los fuertes opositores. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez se desarrollaron las siguientes obras. Por ejemplo, tenemos la construcción del tendido de ferrocarril de La Oroya y también la ruta ferroviaria hasta Sicuani. También se promulgó la ley de municipalidades y sobre todo la ley del famoso habeas corpus, que vendría a ser una ley que dictamina que cualquier acusado de algún delito, primero se tiene que presentar pruebas para ser procesado penalmente. De no haber pruebas, esta persona sale en libertad. Y si hubiese grandes pruebas objetivas, obviamente que sería sentenciado a largos años de prisión. En eso consiste el famoso habeas corpus. Para el año 1894, sorpresivamente Morales Bermúdez fallecería. Su gobierno fue sucedido a su confiable aliado, no Cáceres, sino en este caso Justiniano Borgoño, el cual justamente pocos meses después llamaría a convocar elecciones porque sabía que él no era el indicado para ser el sucesor de Bermúdez. Y obviamente, ¿quién sería el único en presentarse astutamente, ya manejando las situaciones y sabiendo cómo persuadir a sus oponentes enemigos? Sería Cáceres, pues. Cáceres fue el único participante y se llevaría la presidencia de la República, nuevamente por segunda ocasión. Gobernó a partir del año 1894 hasta el año 1895. Así como él maniató las elecciones del año 90 y ahora del año 1894, ahora le iba a salir la jugada prácticamente fallida. ¿Por qué? Porque su gobierno va a ser muy corto, aproximadamente de 7 meses. Cáceres no esperaba de que Nicolás de Piérola todavía seguiría en pie en cuanto a su venganza de lo que había sucedido en las elecciones del año 90. Es por ello que Piérola, con la ayuda del Partido Civil y el Partido Demócrata, que él mismo crearía en este año, van a organizar lo que sería llamado por Basadre, el historiador peruano, como la coalición nacional. Es decir, estos dos partidos, tanto el Civil, que en su momento integraría Nicolás de Piérola, y ahora el Partido Demócrata, que él fundaría, van a ir en contra del gobierno de Cáceres, a tal punto de sacarlo de la presidencia, viéndose obligado a renunciar inmediatamente. Dejaría como sucesor a Manuel Candamo, el cual obviamente sería presionado por Piérola para llamar nuevamente a elecciones. Entonces le salió el tiro por la culata a Cáceres después de haber maniatado largos procesos durante el periodo de la reconstrucción nacional.
Y así llegamos al gobierno civil de Pierola, correcto, ya dejando de lado el segundo militarismo. Y dentro de este periodo, Pierola tuvo como primer enfoque mejorar la condición económica, política y sobre todo estructural del Perú, enfocándose en la capital de Lima, que para aquellos tiempos era conocido como la perla del Pacífico. Claro, antes de la guerra, pero después de la guerra quedó en ruinas Lima. Nuevamente trató de solventar y reconstruir grandes lugares históricos, y es así que inicia un periodo de reconstrucción masiva, sobre todo de alta valoración cultural. Se dice que el gobierno civil de Pierola también es un puente para pasar del cuarto periodo, que es la reconstrucción nacional, al quinto periodo, que vendría a ser el periodo de la aristocracia en el Perú. Como dato importante, ojo. Entonces, dentro de las obras que va a ejecutar, enfocándose en la capital, Nicolás de Pierola, vendría a ser la modernización y concentración de grandes proyectos. Por ejemplo, es el caso de la construcción de grandes parques o centros de esparcimiento, como el Parque de la Exposición, el Parque de la Reserva y también lo que hoy en día es el Campo de Marte. A su vez, también ejecutó grandes formas de inversión financiera, con la aparición de los primeros bancos capitales mixtos, tales como el Banco del Perú, el Banco de Londres, el Banco Internacional del Perú y el Banco Popular del Perú. También, dentro de sus grandes actividades u obras, se produjo la modernización del ejército con la concentración de una misión francesa liderada por el general Pablo Clement. Se ejecutó la creación de la Gran Escuela Militar de Chorrillos, donde se forman a los futuros oficiales cadetes. También se generó la creación del Ministerio de Fomento, en el cual se emprendió un programa de embellecimiento y modernización de la capital, convirtiéndola en la que vendría a ser bautizada con el nombre de la capital o ciudad jardín, en la época de Pierola. Dentro del ámbito literato e intelectual destacan muchos aspectos. Es el caso del ejemplo del renacentismo, ¿no? En la capital tenemos grandes personajes, como es el caso del tal recordado Ricardo Palma. Tenemos también a José Arnaldo Márquez y sobre todo a Carlos Augusto Salaverry. Estos grandes intelectuales de la época de la literatura en prosa y en verso. A su vez, destacan también grandes damas dentro del ámbito intelectual, escritoras realistas, que utilizaron el profundo contenido social acerca del proceso de la guerra contra Chile. Tenemos acá a Clorinda Mato de Turner y a Mercedes Cabello Carbonera. En la pintura destacan dos ámbitos o corrientes, una llamada el indigenismo y otra llamada lo que vendría a ser el arte de la expresión del academismo. En el indigenismo tenemos a Carlos Vaca Flor, tenemos a Juan Lepiani y tenemos también al personaje Daniel Hernández. En el caso del academismo tenemos a Mariano Felipe Paz Soldán con sus grandes obras históricas y a José Antonio de la Valle. Cabe señalar que en el ámbito de la historia, en el aspecto analítico, político y social, tenemos a un gran personaje llamado Manuel González Prada y uno de sus famosos discursos en el Teatro del Politeama, en el cual exclamó directamente, frontalmente, hacia la imagen de Andrés Avelino Cáceres, la frase: los jóvenes al poder y los viejos a la tumba, dando a conocer de que esta época se debe dejar los antiguos héroes, los caudillos que gobernaron después de la guerra contra Chile y que le hicieron mucho daño a nuestro país, a pesar de que ya vivían un caos después de la guerra y que aún más estos grandes militares nos hundieron en una situación caótica económicamente. También en el ámbito de la medicina tenemos al gran e histórico héroe que se inmoló, entregó su vida por el ámbito de la ciencia peruana, Daniel Alcides Carrión, que se inoculó sangre verrugosa para experimentar en sí mismo los efectos de la verruga y encontrar la vacuna, la cual fue
descubierta posteriormente ante los síntomas que presentó Alcides Carreón por su discípulo Alberto Barton. Es así como damos por culminado a este repaso intensivo acerca de las 3 semanas de jornadas laborales que hemos tenido en el curso de Historia del Perú. Chicos, estudien y repasen para sus exámenes que vienen la próxima semana. Hasta luego.